habla de las vestiduras sacerdotales. Y las vestiduras sacerdotales es las que expresan a Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza para expresarle a Él. Y en el libro de Génesis 1:26, a su imagen y su semejanza, para que nosotros, sus hijos, expresemos las vestiduras sacerdotales, el sacerdocio que vinimos por designio de Dios a cumplir el propósito acá en la tierra. Los hombres tienen que ver en nosotros esas vestiduras, tienen que ver ese sacerdocio, tienen que ver a ese hombre creado con un propósito. Y Dios en su palabra nos enseña para qué fueron hechas esas vestiduras de los elementos de lino, como fue escrito aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 28, de lino y de oro. Esas vestiduras únicas que Dios hizo que se hiciesen para mostrar en ellas cada una el significado de lo que tiene. Y esas vestiduras en el verso 2 del capítulo 28 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y fueron hechas para honra y hermosura. Y honra, en este particular, tiene que ver con lo divino, con lo celestial, con lo espiritual. Tipológicamente, como eran las vestiduras de oro, representaba lo divino, lo espiritual, lo celestial. Y hermosura estaba relacionado con el lino, que iba mezclado en esa vestidura con oro, y ese lino era vegetal, de manera tal que ahí estaba la hermosura de las cualidades que el hombre de Dios tenía en cuanto y en tanto a que estos estaban juntos, unidos por un efod, pieza única que Dios mandó a construir para que por ese efod y por ese pectoral estuviera representada la iglesia en las vestiduras del sumo sacerdote. Allí era el sumo sacerdote, en donde esa vestidura hablaba de honra y de hermosura, mezclado la divinidad con la humanidad, mezclado Dios con el hombre. Y en esa belleza de imagen y semejanza que Dios lo vistió así a su sumo sacerdote, Aarón, hermano de Moisés, habla de que en el verso 30 del mismo capítulo, sí, gracias Pablo, habla, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así que cuando entraba a ministrar ante Jehová, él llevaba el juicio de los hijos de Israel en sí, porque tenía un pectoral en donde había 12 piedras preciosísimas, tomadas a un efod, que quiere decir unidos, agarrado, ceñido, y en las hombreras, lo más hermoso de las vestiduras del sacerdote, lo más precioso, era el pectoral y las hombreras.
porque en las hombreras estaban escritos los 12 nombres de los 12 hijos de Israel. Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote a ministrar ante Jehová, ante su presencia, lo que él miraba era la iglesia. El Urín y el Tumín eran lo que dirigía, guiaba, hacía la guianza que el Espíritu Santo hacía a su iglesia. Y veía los nombres de los 12 hijos de Israel sobre los hombros, escritos en ónice, escritos ahí en una piedra preciosísima que estaban sobre los hombros del sacerdote. Y habla del 30 en adelante diciendo de que, ahí dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y sabe, es que el sumo sacerdote tiene su ministración, su impartición sobre la iglesia. Y el sumo sacerdote es Cristo. Y a su iglesia la tiene en el pectoral, en su pecho, sobre su corazón. Él nos ministra lo que nos ministra el Padre. Lo que el Padre ministraba a Jesús, lo que el Padre ministra a Jesús, su Hijo, Jesús, nuestro Padre, ministra a nuestras vidas. Y en el capítulo 9 del libro de Isaías, habla que un niño nos es nacido. Habla de lo que Jesús vino a hacer para nosotros. Vino a ser un niño nacido, pero luego en el proceso de Dios hombre, hombre Dios, en medio de nosotros nos muestra todo lo que el Señor Dios Todopoderoso mandó a su Hijo a hacer aquí en la tierra. 9:6 debe ser. Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Eso fue lo que Dios nos dio en Jesucristo. Un hijo nació, obra del Espíritu Santo, y hasta las constelaciones hablan de ese hijo. Las constelaciones han sido hechas por Dios, 12. Y el mundo tomó esto como para hacer signos del zodíaco. Pero Dios, aún en las constelaciones, estaba hablando de todo el proceso. De todo el proceso de la eternidad y hasta la eternidad. Estaba hablando ahí cuando comienza el primer signo, que comienza en el zodíaco, que lo usan para hablar mentiras. De una de las constelaciones hay un signo de Virgo, que significa, le ha nacido un hijo a una mujer virgen. Le ha nacido un hijo a una mujer virgen. Y esto habla del nacimiento del que iba a cambiar la historia de la humanidad. Habla del nacimiento de Cristo. Y ahí está, cuando esta palabra es cumplida, para honra y para hermosura será la vestidura del sumo sacerdote que vino a ser el sumo sacerdote entre nosotros. Padre eterno, el que nos enseñó la paternidad, porque Él fue hijo, hijo nos es dado, pero fue Padre eterno, dice príncipe de paz, consejero, habla, dice que su principado está en su hombro, habla Padre eterno. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Este sumo sacerdote que cuando una mujer vino a él a tocar el borde del manto, porque eso es la iglesia, ese manto que cubría hasta sus pies, diciendo que toda la expresión de su vida iba a ser para la iglesia, era la iglesia extendida, con la extensión de un manto preciosísimo que era la iglesia de Cristo. Cristo vino a enseñarnos cómo iba a ser el proceso de la iglesia en su sacerdocio. Y una mujer vino con 12 años de flujo de sangre, que lo había gastado todo, que ya no podía buscar ningún otro recurso, lo había perdido todo en su búsqueda por la salud, pero cuando se acercó a Jesús y escuchó, dice que ella pasó en medio de la multitud con un solo propósito: tocar, aunque si tocar el borde del manto del Señor, sería sana. Y así fue. La fe la llevó a atravesar todas las dificultades y tocar el borde del manto de Jesús. Esa es la iglesia en su sacerdocio inicialmente, que luego vamos a verla a la iglesia como la que desciende, la nueva Jerusalén, porque una cosa es un sacerdocio individual y luego en el desarrollo del proceso una obra maestra gloriosa de extensión, que es la iglesia de Cristo, en esa nueva Jerusalén que desciende ataviada como una novia para que nosotros moremos con Él por la eternidad y Él con nosotros, que ese es el plan de Dios. ¿Sí? Amén. Y sabe que en el 31 del capítulo 28 dice: y harán el manto del efod todo de azul. El manto del efod todo de azul. Esto habla de la divinidad, del proceso de Cristo en nosotros, lo que iba a hacer extendiendo sus faldas de su manto hasta el borde de sus pies. Habla de una extensión como iglesia, como cuerpo de Cristo. Era el sacerdocio, por eso las vestiduras cubrían el cuerpo de Cristo. Estaba hablando del tabernáculo, estaba hablando del altar, estaba hablando de los distintos muebles del tabernáculo y de pronto habla de las vestiduras sacerdotales y tienen un significado tremendo de lo que Dios estaba diciendo. Y en el 32 dice: y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Ahí estaba todos los engastes de oro con las piezas de lino, iban a hacer que jamás iban a romperse. Dios estaba ya dando una consistencia total a su cuerpo, a su vida. En el 33 dice: y sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Una vez más aparece en el borde del manto, allí al final de lo azul, aparece borlas, ¿no es cierto?, de lino, que eran de púrpura, de carmesí y de azul, y en medio de ellas campanillas de oro. Habla justamente de ese sacerdocio donde es la iglesia, porque iba al borde del manto estos adornos, y era que la iglesia iba a tener en su sacerdote, en su padre espiritual, iba a tener la divinidad representada por las campanillas de oro, lo celestial, la voz de Dios, y también iba a estar lo humano,
lo humano. Cuando el sacerdote se movía, iba a haber un sonido que identificaba que el sacerdote se movía dentro del tabernáculo, cuando le ministraba en el lugar santísimo a Dios, y cuando salía, se podía oír del lugar santo, cuando estaba en el lugar santísimo, o del atrio, se podía oír al sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santo, por las campanillas de oro que sonaban y que las llevaba al borde de las vestiduras, de aquellas preciosas vestiduras que eran para honra, que era todo lo glorioso de Dios, y para hermosura de ese sacerdocio. Ese hombre que ministra en la casa del Señor iba a tener tanto la humanidad como la divinidad. Iba a tener tanto lo sobrenatural como lo humano. Esa mezcla de Dios con el hombre en su sacerdocio se ve reflejada en una mezcla, en una ciudad celestial que ha de venir por nosotros, la Nueva Jerusalén. Y en el capítulo 6 del libro de Isaías se ve ese manto de la iglesia que lo cubre todo y que lo llena todo. Lo llena todo, en todo. Porque Cristo lo llena todo en todo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Alto y sublime. Por encima de él había serafines. Uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está, toda la tierra está llena de su gloria. La iglesia, que es el manto de aquel sacerdocio, que luego entró en el tiempo y en el proceso nos muestra a uno que nació, a un Cristo viviente, que lleva a cabo el sumo sacerdocio y que va desplegando su manto como iglesia hasta llegar a ser esa nueva Jerusalén. Ahí ve Isaías la grandeza de la obra de Dios. Ve a la iglesia, profetiza en todos los capítulos de esa visión tan gloriosa que la iglesia lo cubría todo, porque todo fue creado por Él, con Él y para Él, por Él, en Él y para Él, por Él, en Él y para Él. Y la iglesia es Cristo y toda la humanidad, toda la tierra sabe. No hay excusas, la Biblia dice, no hay excusas de que Dios está presente en toda la creación, en todas las cosas hechas. ¿Sí? Amén. Por eso, qué importante que es leer y poder entender que aquello que era sombra hoy es una realidad que estamos viviendo y que toda aquella palabra tiene hoy fiel cumplimiento en lo que Dios tiene en la explicación de su iglesia. Dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Ahí está, y estará sobre el sumo sacerdote todo este manto, todo este significado de la gloria de Dios para honra y para hermosura. Está la divinidad con la humanidad, lo terreno de nuestra vida natural con lo espiritual. Cada vez que ministre debía tener este manto con las campanillas, dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Mire, estará en él cuando hay un hombre de Dios
que está ministrando en el templo de Dios, Dios está hablando por medio de ese hombre. Aunque esté intercalado lo divino con lo humano, ese hombre está hablando de parte de Dios. Está ministrando ante Dios y cada vez debía hacerlo con esa disposición que había dado Dios para que no muriera. Debía hacerlo como el Señor lo había escrito. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura, dice, de sello, santidad a Jehová. Y ahí es lo que dice que cuando los querubines y los serafines por sobre aquel manto largo que veía Isaías, decían santo, santo, santo. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su Y gloria. acá dice, en aquel sello de grabadura será santidad a Jehová, y la pondrá con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, en la cabeza. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Así que fíjense, aquello que significaba lo divino, lo espiritual, lo celestial, del color azul, estaría sobre la mitra en su frente para que todas las faltas de aquel pueblo las llevara él y que la gracia de Jehová viniera para perdón de todas las faltas, de todos los pecados de un pueblo. Así que cuando usted oye la palabra de gracia, la administración del Espíritu, la obra de Dios, cuando usted viene a escuchar la misma palabra lo limpia y lo libra de toda la ruina, lo hace santo, lo hace apartado de lo malo. Esta palabra lo lleva a vivir fuera de la vida pecaminosa, fuera de la vida natural y metidos en la vida espiritual. Yo los bendigo en el nombre de Jesús en esta tarde. Los bendigo, los bendigo. Sigan adelante. El amor es una de las máximas en el Señor. Dice, el amor, la fe y la esperanza. Estas cosas pasarán, pero el amor nunca dejará de ser. Así que vino una señora joven y me dijo, me voy a separar. No soporto más a mi suegra, ni soporto que mi esposo la traiga a mi suegra aquí siendo que es insoportable, tiene defectos. Y de verdad que si uno se pone a evaluar las cosas que a uno le dicen, podría decir, verdaderamente es un defecto, verdaderamente es cargosa, verdaderamente es molesta, verdaderamente... Y entonces yo le digo, bueno, tal vez usted tenga toda la razón, toda la razón. Yo hoy podría decir por lo que yo escucho de usted que tal vez tenga gran parte de la razón. Pero le quiero decir algo. Vamos a suponer que usted salga de ese matrimonio. Y vamos a suponer que en el tiempo, unos años, su vida, su naturaleza humana necesite socialmente, como fuimos hechos, afectivamente para convivir con otra persona. Y vamos a suponer que encuentra a otra persona. Ese es un hijo de una madre, seguramente va a tener también un varón y va a tener una suegra. Y va a tener que volver a ordenar de vivir en una casa, de tener los mismos problemas que antes. Y digo, ¿por qué más bien no se queda con lo que tiene y fluye más en el amor? Y el amor puede cambiar y resolver todas las cosas. ¿Sí, amén?
de verdad que salió convencida y me dijo, voy a tomar ese camino. Porque el amor edifica, el amor cambia las cosas, el amor transforma, el amor hace maravilla, el amor vence la muerte aún, ¿sí? Todas las cosas. Por eso gracias damos a Dios por ese amor que Él nos está ministrando cada día desde este lugar para que aprendamos a seguirlo y a caminar firme hasta el final, hasta correr la carrera y terminarla, como decía el apóstol Pablo. ¿Sí, amén? ¿Cuántos quieren terminar la carrera con el Señor? Claro, ese es el camino, el amor. Amar y no cansarse de amar. El apóstol Pablo lo dice sacerdotalmente, sublimemente. Dice, si yo tuviera toda la fe que trasladase los montes a la mar, si yo, dice, diera todos los bienes para ser vendidos y dado a los pobres, si yo supiese toda la ciencia, supiese, y hablase todas las palabras de sabiduría, y tuviese todas las cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí, amén? Así que ámelos a sus seres queridos, a su familia, a su casa. Cállese más bien. Muchas veces la sabiduría es callar y no hablar. Muchas veces la sabiduría se expresa en saber callar a su tiempo, a su momento. Dice la Biblia, tardos para hablar, prontos para oír, tardos para hablar. Eso también es amor y sabiduría, saber callar. Y saber soportar. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Hay que soportar. El otro se está descargando y si usted contesta, se va a encender un fuego. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. Déjelo al león que ruja. ¡Aleluya! ¿Ha escuchado algún león rugir? Da miedo, vea. Pero como está lejos y está encerrado en una jaula, eso me hace pensar sin miedo, que ruja nomás. ¿Sí, amén? Y cállese la boca. Es hermoso callar, porque ahí ve que fluye la sabiduría de Dios. El amor, la templanza, la fe, el estar en paciencia. La paciencia no es un sentimiento pasivo, que me quedo quieto. No, la paciencia es una resistencia poderosa que me hace ir adelante, que no me hace problemas. La paciencia me hace ir adelante, es una resistencia, es una fuerza poderosa que te lleva adelante. ¿Sí, amén? Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. En cambio, si usted no es paciente, todo se rompe, todo se destruye, todo se termina. Pero la paciencia es un tipo de amor que va resistiendo hacia adelante, pero va venciendo. ¿Sí, amén? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Agradezca la palabra. Dígale al Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. ¿Cuántos le dan gracias? Comiéncele a dar gracias. Esto no se lo da a todos. No lo tienen todos. Tienen aquellos que Él escribió en su libro y que los predestinó, los llamó, los justificó y estamos en el proceso de ser glorificados. ¿Sí, amén? Estamos en ese proceso. ¿Cuántos dicen, estoy en ese proceso? Pero varias de las cosas ya sucedieron. Me predestinó. Él escribió mi nombre hace miles de años. Después me llamó cuando ya estuve vivo y andando. Él me llamó un día. Me justificó, me limpió con su sangre. Y comenzó un proceso de transformación que lo está haciendo. ¿Sí, amén? No soy mejor cada día, sino que cada día muero en el altar para que Él viva en mí. Si quisiera ser mejor cada día, quisiera ser mejor que Dios, de alguna manera estaría errando el camino.
Pero si yo voy a morir cada día para que Él viva en mí, voy a aprender a ser como Él. ¿Sí? Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Padre, tu nombre sea glorificado, exaltado, puesto en alto. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra de la carrera que predicó el apóstol Pablo. Gracias por esta palabra que nos enseña, que nos hace estar pacientes, que nos hace amar y amar, Señor. Nadie que quiera perdurar y perseverar y permanecer lo va a hacer sin amor. El que permanece, ese tiene amor, porque ha superado las distintas etapas, dificultades, problemas, situaciones, lágrimas, dolor, sufrimiento. Padre, yo bendigo tu nombre. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por de gente sencilla hacerla prudente, llevarla a la sabiduría de lo alto. Yo les bendigo, Padre. Yo les bendigo, Padre. Bendigo a este pueblo. Bendigo sus familias, sus hijos, su casa, su matrimonio, sus seres queridos, la familia que está alrededor de ellos. Yo les bendigo, les bendigo, les bendigo. Que vivan bien, que vivan en paz, que vivan en prosperidad, que vivan en riqueza, que vivan en abundancia. Todas estas cosas son las que les acontecerá en los días venideros. Vivirán en paz, vivirán en gozo, vivirán en permanente agradecimiento, vivirán en abundancia, vivirán días mejores, vivirán días de crecimiento, se edificarán, serán un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo lleno de Dios para gloria de su nombre. Amén, amén y amén.